¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí comenzando la semana con, más anuncios de masa, anuncios que desde la oposición apuntan y dicen, che, miremos la bomba que nos va a dejar para lo que viene y demás. ¿Cómo va a ser el impacto de estos anuncios que ha realizado y que realizaría Massa para los próximos días? Bueno, con los anuncios que se hicieron hasta ayer, en realidad esta serie de medidas que arrancaron la semana pasada y siguieron el fin de semana, obviamente que desequilibran las cuentas fiscales, pero también generan un problema en términos fiscales hacia el año que viene, porque en algún caso se trasladan. Massa va a enviar un proyecto al Congreso de la Nación para una simplificación tributaria de los autónomos, por ejemplo. Y claro, uno puede hacer algún número y decir, esto complica las cuentas fiscales, sí. Miguel Ángel Broda, un economista muy reconocido y muy estudioso de estos temas, hizo un cálculo el día viernes con respecto a lo que significaba esto en números, y dice, todos estos anuncios aumentan el déficit fiscal en medio punto con respecto al nivel de actividad económica. Y entonces hagamos una comparación, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario está planteado que el gobierno argentino podía tener un déficit fiscal del 1,9%. Pero el déficit fiscal hasta hace 10 días, anualizado, daba el 2,4%. O sea, se estaban excediendo con respecto al acuerdo. Pero con este medio punto más, en realidad el déficit fiscal va a terminar en el 2,9%, con todas las medidas que se han estado analizando. La semana pasada decíamos con ustedes que, que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Es decir, es una cifra espectacular que rompe totalmente las cuentas fiscales, pero es cierto que complica al próximo gobierno, porque lo va a encontrar con un mayor esfuerzo en términos de equilibrar las cuentas fiscales. Pensemos que todos los candidatos, particularmente de la oposición, están diciendo que es imprescindible equilibrar las cuentas fiscales el año que viene. Ahora, que el déficit fiscal, en lugar de ser del 1,9%, que es lo que estaba en el acuerdo con el fondo, termine casi en 3 puntos, no es, como decíamos, una cifra brutal, pero ciertamente que se traslada en varias de las decisiones, del mínimo no imponible de ganancias para los asalariados, este mismo proyecto de simplificación tributaria para los autónomos. Esto obviamente va a afectar las cuentas fiscales el año que viene. Ahora alguien dirá, entonces la estrategia del próximo gobierno, si está en manos de la oposición, sobre qué ejes actuaría en términos de acomodar las cuentas fiscales el próximo año. Y yo digo, hay varias cosas que van a ocurrir, Alex, en relación a lo que va a ser, cómo el gobierno que viene va a intentar equilibrar las cuentas fiscales. Una de las medidas va a ser el ajuste de tarifas, porque los subsidios a las tarifas son una pieza importante, digamos, del déficit fiscal. Otra va a ser suspender la obra pública, al menos durante el primer semestre del año. Pero tal vez lo más importante para quien nos esté escuchando, alguien dirá, no, mira, que ajusten las tarifas ya es serio, pero yo creo que lo más importante que va a plantearse es que el gobierno que viene, en diciembre nomás, va a mandar al Congreso una ley de emergencia económica, va a decretar la emergencia económica. Y en ese marco van a cambiar la fórmula de indexación de las jubilaciones, para pisarle la jubilación a millones de personas a lo largo del próximo año. Y esta es una pieza central, porque alguna vez hemos dicho que el 50% del gasto público se va en el pago de jubilaciones y pensiones. De tal manera que ir por un cambio en la fórmula de indexación es uno de los mecanismos que muy probablemente va a usar el próximo gobierno para equilibrar las cuentas fiscales. También es posible que se disminuyan exenciones impositivas, que paguen impuestos a las ganancias a los miembros del Poder Judicial, esta es una historia viejísima, digamos. O que se termine con el régimen de promoción de tierra al fuego, etcétera, etcétera. Pero digamos que los ejes, me parece a mí, de este aumento del desequilibrio fiscal van a obligar al próximo gobierno a tomar más medidas para equilibrar las cuentas el año que viene, y creo que la base va a ser esta: ajuste de tarifas, eliminar los subsidios a las tarifas, suspender la obra pública al menos por los primeros 6 meses, pero lo más fuerte, muy probablemente cambiar la fórmula de indexación jubilatoria, con lo cual obviamente le van a pisar los ingresos a millones de jubilados. Carlos, sabemos, esto es una sábana corta, o nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies. En estos días, por lo menos lo que pude ver de algunos periodistas que manejan alguna info, que Arcor, por no menos una empresa, ¿no?, había repartido las ganancias, que eran un número escandaloso lo que había ganado en el último periodo.
y estamos hablando de ajustar jubilaciones. ¿No hay posibilidades de que haya un gobierno que ajuste un poco las exorbitantes ganancias que tienen algunas empresas? Digo, para no impactar en los que menos tienen siempre, ¿no? Bueno, eso sería una hipótesis, ¿no? Pero como vienen las campañas y quienes pueden gobernar, me parece que no va a ir en esa dirección, ¿no? Fíjate vos que cómo se habrá corrido a la derecha la sociedad argentina y el discurso que Caballo la semana pasada dijo: no se puede unificar el tipo de cambio y sacar el cepo en diciembre de una sola vez, porque eso va a generar un salto hiperinflacionario, va a afectar a millones de personas en términos sociales y pone en riesgo la gobernabilidad. Fíjate vos cómo se habrá corrido a la derecha el discurso en la Argentina, que Caballo parece de izquierda. Y en realidad, digamos que Caballo no se ha movido ni un centímetro. Claro. Lo que se ha movido es el espectro general, ¿no? Y por supuesto que el espíritu que está dando vuelta de cara al próximo gobierno no es aumentarle la presión impositiva a las grandes empresas. No se discute, falta discusión de ese ámbito, ¿no? Porque, digamos, todas las medidas apuntan a, más allá de algunos anuncios y algunas palabrerías que ha hecho Macri Massa en estas últimas semanas para tratar de sumar votos, pero no hay una discusión de cómo mejorar esa situación. Y cuando uno escucha, todo es parches para solucionar en el corto plazo, pero después, ¿qué hacemos porque si estos anuncios y esta plata que va a ir al bolsillo de la gente va a correr detrás? Ya estamos sufriendo aumentos día a día de los alimentos. Entonces, ¿para qué sirven estos aumentos si van a aumentar los alimentos? ¿Estamos siempre corriendo desde atrás? Bueno, lo que pasa es que no podemos perder de vista que estamos frente a una exigencia en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y eso en realidad expresa una política de ajuste. Uh-huh. Ir por el ajuste de las tarifas, eliminar los subsidios a las tarifas es uno de los reclamos del Fondo Monetario. Suspender la obra pública el año que viene también lo es. Y cambiar la fórmula de indexación de las jubilaciones también está en la hoja de ruta que el Fondo Monetario le plantea al gobierno argentino, a este y al que viene. Carlos, la última. ¿Qué significa para la economía argentina y para el trabajo argentino suspender la obra pública por 6 meses? Y bueno, para el gobierno argentino significa equilibrar las cuentas fiscales, uh-huh, sin lugar a dudas. Pero obviamente retrasa cosas que en algún punto deben ser necesarias en distintos lugares del país, ¿no? Y monetariamente, digo, más allá de que el gobierno va a equilibrar las cuentas fiscales y la gente que trabaja de eso, no hablo de los empresarios, no hablo de la mano de obra. ¿Dónde lo metemos? Bueno, sí, por supuesto, ese va a ser todo un tema. Lo que pasa es que en realidad casi toda la política que está apuntando al mismo ajuste de las tarifas, al propio cambio en la forma de indexación de las jubilaciones, expresa esta lectura en términos de ajuste fiscal, que en la lógica del liberalismo expresa que lo primero que hay que hacer es equilibrar las cuentas fiscales para reducir la inflación, y que después se va por otras cosas, digamos. En el medio, como vos decís, el costo lo pagan los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por último, hubo novedades de Vicentín, la empresa, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué punto quedó esa? Porque se habló poco en este último tiempo y los candidatos no emitieron opinión respecto a qué van a hacer con la empresa. No, en realidad ese tema no está en la agenda, porque es un tema muy urticante, muy delicado, y por supuesto que sigue avanzando el proceso. En realidad habrá que ver qué actitudes toman los próximos gobiernos, pero sobre todo el sistema judicial. Sí. Sobre todo el sistema judicial. Porque ahí hay mucho juego, digo, de soberanía, pero no hablar de soberanía así por hablar, digo, ahí podemos marcar pautas como Estado firmes para decidir una política económica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me parece que como vienen los candidatos, eso no va a ocurrir, Alexis, porque en realidad pensemos esto. Estamos hablando de liberalizar los mercados. Alguna vez hemos dicho el 80% de las exportaciones de la Argentina están en manos de empresas que no son argentinas. Uh-huh. Bunge, Dreyfus, Cargill, etcétera, etcétera. Y en realidad, obviamente que el desguace de Vicentín, sin intervención del Estado, sin regulación, va apuntando también a un proceso de mayor extranjerización de las exportaciones del país. Y me da la impresión, por supuesto, que no va a pasar nada acá.
Una lástima. Carlos, muchas gracias. Chao, que estén bien, buen día.